Hola, somos las alumnas Paola, Jade, Ilka y Nayeli en la actividad 4, muestreo y tipos de muestreo. Empezaremos con una breve explicación sobre lo que es el muestreo aleatorio y el muestreo no aleatorio. El muestreo aleatorio probabilístico y el muestreo no aleatorio o no probabilístico tienen varias diferencias. El muestreo aleatorio es un método de selección de una muestra en el que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. La selección se basa en el azar, lo que garantiza que la muestra sea representativa de la población. En sus características, cada miembro de la población tiene la misma oportunidad de ser seleccionado y permite hacer inferencias estadísticas precisas sobre la población y reduce el sesgo de selección. En los tipos comunes encontramos muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. En el muestreo no aleatorio es un método de selección de una muestra en el que la selección no se basa en el azar, sino en el juicio o la conveniencia del investigador. No garantiza la igualdad de probabilidades entre elementos de la población y las elecciones suelen basarse en criterios específicos por conveniencia o juicio. No todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser incluidos, y en sus características encontramos que la selección es subjetiva y puede introducir sesgos, no permite hacer inferencias estadísticas precisas sobre la población y es útil en estudios exploratorios o cuando no se dispone de un marco muestral completo. En los tipos comunes encontramos muestreo por conveniencia, muestreo por cuotas, muestreo por juicio o intencional o muestreo de bola de nieve. En las diferencias clave entre ambos encontramos probabilidad de selección. En el muestreo de aleatorio todos los elementos tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados. En el muestreo no aleatorio la probabilidad de selección es desconocida o nula para algunos elementos. Representatividad. El muestreo aleatorio tiende a producir muestras más representativas de la población y en el muestreo no aleatorio puede producir muestras sesgadas que no representan la población. Inferencia estadística. El muestreo aleatorio permite hacer inferencias estadísticas precisas sobre la población y el muestreo no aleatorio no permite hacer inferencias estadísticas precisas. Uso. El muestreo aleatorio se utiliza en estudios donde se requiere una alta precisión y representatividad, y el muestreo no aleatorio se utiliza en estudios exploratorios, estudios de caso o cuando los recursos son limitados. En resumen, la elección entre estos muestreos depende de los objetivos del estudio, los recursos disponibles y el nivel de precisión requerido. A continuación, voy a detallar las técnicas de muestreo aleatorio con ejemplos relativos al campo de la psicología. De acuerdo con Cantoni Ravolini 2009, las técnicas más representativas son las siguientes. Muestreo aleatorio simple. Se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. Así pues, cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Para el proceso se elabora una lista enumerativa de los elementos y se trabaja con una tabla de dígitos al azar o una serie de números aleatorios generados en una planilla de cálculo, y se seleccionan los que coinciden con el número al azar y el orden de la lista. O también se puede utilizar un programa estadístico que seleccione una cantidad de elementos aleatoriamente de una lista general que es la población. Ejemplo, estudios sobre la calidad de vida en pacientes con cáncer. La población objetivo son los pacientes con cáncer en tratamiento en un hospital público. Después, se crea una lista de todos los pacientes con cáncer en tratamiento en el hospital. Posteriormente, se asigna un número único a cada paciente en la lista. Luego, se utiliza un generador de números aleatorios para seleccionar 200 números de la lista. Y finalmente, los pacientes correspondientes a los 200 números seleccionados son invitados a participar en el estudio. Muestreo estratificado. En este muestreo se divide la población en grupos homogéneos denominados estratos. Los elementos dentro de cada estrato se seleccionan aleatoriamente de acuerdo con un número específico de elementos que se extrae de cada estrato y corresponde a la proporción de ese estrato en la población,
o igual al número de elementos que se extraen de cada estrato y los resultados son valorados de acuerdo con la porción del estrato de la población total. Ejemplo, estudios sobre el estrés en profesionales de la salud. La población son los trabajadores de un hospital. Los estratos son los médicos, enfermeros, terapeutas y trabajadores sociales. Respecto al procedimiento, se selecciona un número proporcional de participantes de cada grupo para asegurar que todos los roles estén representados. Muestreo por conglomerados o racimos. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Su empleo es adecuado si la población es muy grande y dispersa. La técnica consiste en dividir a la población en grupos o racimos. Luego se selecciona aleatoriamente algunos de esos grupos y posteriormente se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos que se han seleccionado. Ejemplo, estudios sobre la ansiedad en estudiantes de secundaria. La población son los estudiantes de secundaria de una ciudad. Los conglomerados son las escuelas secundarias. En cuanto al procedimiento, en lugar de seleccionar estudiantes individuales de toda la ciudad, se eligen al azar varias escuelas y se estudia a todos los alumnos dentro de esas escuelas seleccionadas. Así pues, muestrear por racimos implica diferenciar entre la unidad de análisis y la unidad muestral. La unidad de análisis indica quiénes van a ser medidos, es decir, los participantes, y la unidad muestral se refiere al racimo por medio del cual se logra el acceso a la unidad de análisis. Muestreo polietápico. En este muestreo se procede por etapas. Esto quiere decir que se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. Así pues, de cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. Puede considerarse como una modificación del muestreo por conglomerados. No obstante, no forman parte de la muestra de elementos o unidades de todos los conglomerados, sino que una vez seleccionados los conglomerados aleatoriamente, se efectúan submuestras dentro de cada uno de ellos. Ejemplo, estudios sobre la depresión en adultos mayores en zonas urbanas y rurales. Etapa 1. Muestreo estratificado. Se dividen las zonas en urbanas y rurales. Etapa 2. Muestreo por conglomerados. Se eligen al azar algunas ciudades y pueblos dentro de cada estrato. Etapa 3. Muestreo sistemático. Se seleccionan casas de manera sistemática, por ejemplo, cada tercera casa en la lista del censo. Esto para encuestar a los adultos mayores que viven en ellas. Muestreo sistemático. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de los elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. La técnica consiste en tomar cada K elementos de una lista que contiene todos los elementos de una población, eligiéndose al azar el primer elemento de la muestra. Para determinar el valor K se realiza el cociente entre el tamaño de la población N y el tamaño de la muestra. Ejemplo, estudios sobre la adherencia al tratamiento en pacientes con hipertensión. En un centro de salud con 2.000 pacientes hipertensos se quiere evaluar la adherencia al tratamiento en 200 pacientes. De esta manera se usa un intervalo de 10, puesto que se realizó la operación de 2.000 entre 200. Posteriormente se selecciona un número inicial al azar y se elige cada décimo paciente. Ahora vamos a hablar de las muestras no probabilísticas. El tipo de muestra no probabilística se refiere a aquellas en donde no se selecciona de manera aleatoria o al azar, sino que conlleva un juicio subjetivo por parte del investigador. La elección del método a utilizar para la selección de la muestra dependerá de varios factores. Causal. Este tipo de muestreo es utilizado más convenientemente cuando la muestra depende de causas relacionadas con las características de la investigación o las características que establece quien define o quien selecciona la muestra, puede ser el investigador. Proceso. No conlleva un proceso mecánico, depende del proceso de toma de decisión, ya sea de una persona o grupo de personas, obedeciendo a los criterios de la investigación. Representatividad. En cuanto a la representatividad, a diferencia de la selección probabilística o aleatoria, este tipo de selección tiene una baja representatividad de los elementos. Control.
Sin embargo, conlleva la cuidadosa y controlada elección de los sujetos definidos de acuerdo al estudio más conveniente para la investigación. Pues la elección del método dependerá de los objetivos de estudio, los esquemas de la investigación y el alcance de las contribuciones. Se utiliza más cuando no es posible utilizar un muestreo aleatorio. Asimismo, es más útil para los estudios exploratorios. Ahora pasemos a los tipos de técnicas de este tipo de selección de muestra. Muestreo por cuotas. En este tipo de muestreo se selecciona de acuerdo a ciertas agrupaciones con respecto a características determinadas. Los criterios más utilizados son como la edad, el género, la ocupación, lugar de residencia, extracto socioeconómico, etc. Aunque pudiera confundirse con la técnica de muestreo estratificado, la diferencia radica en que la selección de los elementos para la muestra, estas van de acuerdo con el criterio del investigador o quien selecciona la muestra. Muestreo intencional u opinático. Este tipo de técnica se realiza conforme la opinión del investigador, construyendo la muestra en función de su carácter típico. Es conveniente en estudios de casos típicos, extremos o marginales, ya que nos permite estudiar fenómenos inusuales. Muestreo causal o incidental. Este tipo de muestra se conforma por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en cierto momento preciso. Se van incluyendo los sujetos conforme llegan hasta completar el número de sujetos deseado o propuestos para la muestra. Muestreo por redes o también llamado bola de nieve. Se localiza un sujeto de difícil acceso con determinadas características basándose en redes sociales o amistades o que se pueda acceder a ellas gracias a esta relación con este primer sujeto. O se puede estudiar al sujeto que conduce a otro y este a otro de manera sucesiva hasta conseguir el número de muestra propuesto. Ahora vamos a ver unos ejemplos del tipo de muestra no probabilístico. Un ejemplo de selección de muestreo por cuotas en investigaciones o estudios relacionados con psicología podría ser cuando quieren determinar la prevalencia de la ansiedad entre los alumnos de secundaria, entre los grados de primero, segundo y tercer grado, y así como la diferencia entre los hombres y las mujeres. Se está dividiendo en estratos entre los diferentes grados, primero, segundo y tercero, y la prevalencia de acuerdo al género, entre alumnas y alumnos. En el caso de la muestra intencional, un ejemplo de estudio en psicología sería la selección de una muestra para estudiar la resiliencia psicológica, en específico la que está relacionada con el trastorno por estrés postraumático. El investigador seleccionaría solo a los sujetos que han vivido eventos traumáticos, conforme a criterios específicos relacionados con el estrés postraumático. En el muestreo causal o incidental, un ejemplo sería las encuestas que se realizan en un lugar determinado, por ejemplo, en un estudio para la realización de un taller para la prevención de VIH o SIDA y enfermedades venéreas. Dirigido a estudiantes universitarios, se quiere conocer el nivel de conocimiento de la realización de las prácticas seguras en la intimidad por parte de estos estudiantes. De esta manera, se realizarían las encuestas en la universidad donde se seleccionó para realizar la impartición de este taller y se encuestarían estudiantes conforme van llegando hasta que se complete el número de estudiantes que se propuso con anterioridad para esta muestra. Por último, para el ejemplo de la muestra por redes o bola de nieve, supongamos que se requiere un estudio de la efectividad de los grupos de apoyo dirigidos a sujetos con adicción al tabaco. Para la selección de la muestra, el investigador puede reclutar miembros de algún foro o red social y solicitar las recomendaciones de sujetos que estén en situación similar, realizando así un proceso en cadena de la reclutación de los sujetos uno a uno para encuestarlos.
Hola, buen día. Mi nombre es Ilka Rivera y en esta diapositiva voy a abordar algunos conceptos que van a ser importantes para poder entender de mejor manera las siguientes dos diapositivas. En las siguientes dos diapositivas abordaremos la lógica e importancia del muestreo y en esta definición vamos a encontrar ya englobados los conceptos que vamos a abordar a continuación. Muy bien, el primer concepto es universo. El universo es el conjunto total de elementos sobre los que se desea obtener información. Es un concepto más amplio que la población, ya que puede incluir todos los posibles casos teóricos. Población. Es el conjunto finito o infinito de individuos, objetos o eventos que comparten una característica en común y sobre los cuales se pretende hacer una inferencia. Se deriva del universo y está delimitada por criterios específicos. Muestra. La muestra es un subconjunto de la población seleccionado mediante técnicas de muestreo. Su finalidad es representar a la población de manera que los resultados obtenidos puedan generalizarse con cierto nivel de confianza. La muestra representativa. Esto es una muestra que refleja las características esenciales de la población, minimizando sesgos y errores. La unidad de muestreo. Esto es el elemento individual o grupo de elementos que se selecciona de la población para formar la muestra. Los criterios de inclusión y exclusión de la muestra. Estos son las condiciones predefinidas que determinan qué elementos pueden inclusión o no pueden exclusión formar parte de la muestra. Estos criterios garantizan la validez y relevancia de los datos recopilados. Y bueno, a continuación vamos a abordar ahora sí la lógica e importancia del muestreo. Lógica e importancia del muestreo. El muestreo tiene por objetivo estudiar las relaciones existentes entre la distribución de una variable Y en una población Z y la distribución de esta variable en la muestra a estudio. Bueno, la representatividad de una muestra permite extrapolar y por ende generalizar los resultados observados en esta a la población accesible, que es el conjunto de sujetos que pertenecen a la población blanco que están disponibles para la investigación y a partir de esta a la población blanco. Por ende, en una muestra será representativa o no solo si fue seleccionada al azar, es decir, que todos los sujetos de la población blanco y accesible tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados en esta muestra y por ende ser incluidos en el estudio. Esto es una técnica de muestreo probabilístico. Y por otro lado, que el número de sujetos seleccionados represente numéricamente a la población que le dio origen respecto de la distribución de la variable en estudio en la población, es decir, la estimación o cálculo del tamaño de la muestra. Es así como el análisis de una muestra permite realizar inferencias, extrapolar o generalizar conclusiones a la población blanco con un alto grado de certeza, de tal modo que una muestra se considera representativa de la población blanco cuando la distribución y valor de las diversas variables se pueden reproducir con márgenes de error calculables. Entonces, el muestreo tiene por objetivo estudiar las relaciones existentes entre la distribución de una variable Y en una población Z y la distribución de esta variable en la muestra a estudio. Para ello es fundamental, entre otras cosas, definir los criterios de inclusión, características clínicas, demográficas, temporales y geográficas de los sujetos que componen la población a estudio, y de exclusión, que son las características de los sujetos que permiten interferir con la calidad de los datos o la interpretación de los resultados.
La estadística juega un papel crucial en una amplia gama de campos, proporcionando herramientas y métodos para recopilar, organizar, analizar e interpretar datos. La estadística descriptiva se encarga de resumir y presentar datos de manera significativa. Esto incluye el cálculo de medidas como la media, la mediana y la moda, y la desviación estándar, así como la creación de gráficos y tablas. Esta función es esencial para comprender las características principales de un conjunto de datos y para identificar patrones y tendencias. La inferencia estadística permite hacer generalizaciones sobre una población basándose en una muestra de datos. A través de técnicas como las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza, la estadística permite determinar la probabilidad de que los resultados observados sean significativos y no se deban al azar. Y esto es fundamental para tomar decisiones informadas en campos como la investigación científica, la medicina y la economía. La estadística se utiliza para desarrollar modelos predictivos que permiten anticipar resultados futuros. Técnicas como la regresión y el análisis de series temporales se emplean para identificar relaciones entre variables y para hacer pronósticos basados en datos históricos. Proporciona un marco objetivo para la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. Al analizar datos y evaluar probabilidades, ayuda a minimizar el riesgo y a maximizar la eficiencia. Es una herramienta fundamental para la investigación científica, ya que permite diseñar experimentos, analizar datos y extraer conclusiones válidas. La estadística ayuda a los investigadores a determinar la significancia de sus hallazgos y evitar conclusiones erróneas. En resumen, la estadística es una disciplina esencial que proporciona un conjunto de herramientas y métodos para comprender y analizar datos. Su papel abarca desde la descripción de datos hasta la inferencia estadística, la predicción y la toma de decisiones, lo que la convierte en una herramienta indispensable en una amplia gama de campos, especialmente en la psicología. Por su parte, la probabilidad es fundamental en el muestreo, especialmente en el muestreo probabilístico, ya que permite hacer inferencias estadísticas válidas sobre una población basándose en una muestra. La probabilidad es la base de la selección aleatoria, en donde cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida de ser incluido en la muestra, y esto asegura que la muestra sea representativa de la población, minimizando el sesgo de selección y permitiendo generalizar los resultados. Es esencial para la inferencia estadística que permite hacer afirmaciones sobre la población basándose en los datos de la muestra, a través de técnicas como los intervalos de confianza, las pruebas de la hipótesis, la probabilidad, permite cuantificar la incertidumbre y determinar la significancia estadística de los resultados. Nos ayuda a dar un grado de certeza en las inferencias realizadas. El muestreo siempre implica un cierto grado de error, ya que una muestra nunca es una réplica perfecta de la población. La probabilidad permite estimar y controlar este error a través del margen de error y nivel de confianza. El margen de error indica el rango dentro del cual es probable que se encuentre el verdadero valor de la población, mientras que el nivel de confianza expresa la probabilidad de que el intervalo de confianza contenga ese valor. La probabilidad es crucial para diseñar muestras probabilísticas como el muestreo aleatorio simple y el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Estos métodos garantizan que la selección de la muestra se base en el azar, lo que permite aplicar técnicas estadísticas para hacer inferencias válidas. En resumen, la probabilidad es una herramienta fundamental en el muestreo, ya que permite seleccionar muestras representativas, hacer inferencias estadísticas válidas y cuantificar el error de muestreo. Muchas gracias por proporcionarnos su atención. Le mandamos un muy cordial saludo.